Buenos días a todos, sean bienvenidos al webinar que hay de nuevo con Visum 2026, con nuestro ponente y gerente técnico Lucas Bossi. Antes de comenzar, si alguien necesita traducir las diapositivas, pueden hacerlo desde la barra negra inferior de la pantalla. Asimismo, si tienen dificultades para leer el contenido, pueden activar el modo de alto contraste para mejorar la visualización del texto. Sin más preámbulo, le damos la palabra a Lucas para comenzar. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, gracias a todos por estar acá. Y como siempre, ya sea que lo estén viendo ahora en directo o en la repetición, porque vamos a subir este video a YouTube. Después vamos a pasar, como siempre, los canales de contacto para que cualquier duda o consulta que les quede de acuerdo a esta presentación, nos puedan consultar y tener un poco más de información respecto a la misma. Bueno. Entonces, sin más preámbulos, vamos a arrancar y mostrar qué hay de nuevo en esta versión de 2026 para Visum, nuestro software de macrosimulación. Primero, vamos a mostrar qué cosas se agregaron a la integración en la nube con nuestro producto que se llama PTV Hub, que no solamente se muestra eso, sino otras pequeñas cositas. Vean, no me quiero, ya me agarra la emoción. Bueno, primero, como en el resto de toda la suite de este año, se pueden agregar comentarios a cualquier parte del modelo o la tab o cualquier tabla. Ven, por ejemplo, acá mostramos un punto y le ponemos con un comentario. Esto es algo similar a lo que uno puede hacer en Word, en Excel, en PowerPoint, que pones comentarios para que otra persona lo revise o certifique las cosas. ¿Ven? Entonces eso puede decir, uy, bueno, en mi presentación esto se veía como un puntito, ahora le parece una A. O sea, imagínense que esto es un puntito para remarcar algo. ¿Verdad? Bueno, entonces me permite gestionar el trabajo sin tantos correos o sin tantas aclaraciones por WhatsApp para avisar lo que tiene que hacer una persona. Luego, también ahora hay un widget, con una pequeña aplicación dentro de la herramienta esta que se llama PTV Hub que permite mostrar los giros en cualquier parte del modelo. Ahora eso también se puede hacer, que esto proviene originalmente para Visum, se puede hacer con los datos que viene de Visum. Uno tiene los datos de la asignación, de lo que sucede, por ejemplo, en una intersección genérica, y me lo puede mostrar en términos de colores o sino también de grosores. Lo que sucede en esa intersección y uno elige qué datos, por ejemplo, según el intervalo de tiempo, uno puede mostrar los movimientos que hay en esa intersección. Luego, una cosa que se agregó es la posibilidad de ya sea insertar, ejecutar o escribir scripts en la nube. Esto es solo para Python y permite realizar modelos con script en la nube dentro de esta herramienta que le estamos contando que se llama PTV Hub. ¿Ven? Y esa herramienta lo bueno es decir, no, perdón, una de las cosas que siempre nos preguntan es, ¿esto reemplaza hacer el script con COM? No. El COM sigue estando porque hay un montón de gente que lo sigue utilizando, entonces sí, por ahora sigue disponible y actualizada por cualquier error que se encuentre. ¿Ven? Este es el entorno de cómo se hace, es una secuencia de procedimientos más que se agrega. Y a la versión por defecto 3.13 existe la opción de COM y esta nueva API, ¿ven? Que tiene los scripts anteriores y también en la nube solamente la API nueva. ¿Ven? En todos los entornos de Python está actualizada la última versión de Python, la 3.13, y muchas de las bibliotecas que se utilizaban en la versión de escritorio, que son externas a PTB, se han deshabilitado para evitar posibles problemas de seguridad. En cualquier caso, de alguno de ustedes que necesite una biblioteca que la venía utilizando hasta ahora y la necesita al trabajar con PTV Hub, por favor nos escribe para ver cómo se hace esa nueva revisión del script para que como que cumpla los estándares de seguridad informática que nosotros tenemos que estamos obligados a cumplir. ¿Eh? Una de las cosas buenas que se tiene de este nuevo editor, que se muestran los números de la fila, que las palabras clave se resaltan en color, como cuando uno hace una fórmula en Visum. Se soporta la sangría para las funciones. Se puede escribir en varias líneas al mismo tiempo si se están trabajando con dos usuarios a la vez. Existe una función de autocompletado para frases que ya se hayan usado. Y las funciones pueden colapsarse o expandirse con el típico más o menos que expande todo el árbol de funciones. Y el arrastrar y soltar puede utilizarse para introducir código de otro archivo, se lo puede meter acá en este. ¿Ah?
Este es el script, como se ve. Como puede ver, es una mejora sustancial a lo que existía actualmente para hacerlo en la nube. ¿Ven? Y si uno usa el comando visum.net, puede acceder a cualquier elemento de la red cargada. O sea, uno usa ese red, el ER visum.net, me trae a memoria todo lo que yo tenga de mi red. ¿Ven? Entonces uno puede hacer un montón de cosas y puede acceder a las propiedades de los atributos o a los identificadores. ¿Ven? Por ejemplo, a los atributos indirectos o a los creados por el usuario. ¿Ven? Respecto a transporte privado, la novedad para este año es una cosa que siempre se pide, pero históricamente se ha pedido, que es cómo le influye al transporte público la interacción con el transporte privado. Porque nosotros en Visum le ponemos ya sea o el horario exacto en el que pasa el transporte público por una intersección o el intervalo. Y eso nosotros asumimos que la velocidad comercial del transporte público, ahí tenemos incluido la interacción con el transporte privado. Ahora, se puede hacer que lo calcule Visum. En este método de asignación, que es el simulación basado en la asignación, nosotros podemos ver cómo interactúa, cómo afecta en el cuadro horario el volumen vehicular circundante. ¿Ven? Entonces se puede hacer análisis por ejemplo, análisis de cómo impacta una obra en una vía. Es decir, en una obra, por ejemplo, ¿cómo se hace? Se disminuye la capacidad. Entonces se disminuye la capacidad, aumenta la densidad de vehículos privados y el vehículo de transporte público se tiene que inmiscuir dentro de la flota de transporte privado. ¿Eh? También qué pasa si meto carriles de buses exclusivos o ciclovías, o si hay un cambio en el servicio. Por ejemplo, si hay aumento de frecuencias, ¿cómo afecta eso la capacidad de la vía? O sea, básicamente lo que estoy queriendo decir acá es qué pasa si hay un solo bus en el link, si hay dos, tres, cuatro, cinco buses. ¿Cómo afecta eso en la capacidad de la vía, el espacio que ocupa el transporte público? Entonces, ¿eso cómo funciona? Esperen que saco el puntero láser. Ups. Esto de la animación acá, la verdad, no está bueno. Primero nos pone los horarios de salida respecto al cuadro horario. Entonces, lo que hace es tiene en cuenta las dimensiones del vehículo, se toma en cuenta los semáforos, pero los hace por ahora, en Visum 2026, todos los semáforos asumen que son de tiempo fijo. O sea que en Visum, aunque se puede hacer con detectores, todavía no lo tiene en cuenta para hacer esto. Y no se tiene prioridad a la hora de cruzar un semáforo para los autobuses. O sea, si el semáforo no lo tiene en cuenta y no le va a dar verde exclusivo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros primero vamos a tener algo así. Esto es lo que se puede hacer hasta ahora. Nosotros le ponemos la demanda de los vehículos y la red de Visum. Nosotros le podemos definir por carril qué vehículo utiliza cada uno, como si fuera en microsimulación. ¿Ven? Y nosotros tenemos la simulación de transporte basado en la asignación. ¿Ven? Ahora lo que se agregó es que nosotros le podemos meter el cuadro horario. Si le metemos el cuadro horario, entonces ahora vamos a ver los buses que se meten en la red y los vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, cómo interactúan. Y lo bueno de todo esto es que me calcula los tiempos simulados, porque yo voy a tener estos, o sea, los teóricos, y luego de interactuar con la red de transporte privado, vamos a ver los tiempos reales que cumplen los buses. Y otra cosa que tiene bueno es que yo, si le tengo definido la ubicación de las paradas, o sea, obviamente saben que en Visum yo puedo definir si está la parada sobre el eje o sobre uno de los lados de la vía. Entonces, si lo tiene, me lo muestra en la asignación, en la simulación. Vean cómo se ve en este gráfico. Bueno, ahora no, en el otro. Los, les mentí. Bueno, otra cosa que también se puede hacer es justamente los ítems que me calcula de los horarios medidos según la asignación, me los pone en una tabla. Esos son campos nuevos que me aparecen, entonces también se puede ver el grado de diferencia entre lo que me pudo simular y lo que estimaba teóricamente. ¿Ven? Estos son los que tenía que pasar y estos son los simulados. ¿Ven? Y yo también, si quiero, los puedo cambiar para tratarlo de ajustar. ¿Ven? Por eso los veo de fondo blanco, no de fondo gris, que como ustedes saben, todo lo que vean de fondo gris es que no se puede editar. Entonces, otra de las cosas que también se puede obtener con esto es, acá me va a calcular es
el horario actual versus el teórico. Entonces, con la resta de los dos yo tengo la demora, o sea, el retraso. Yo lo que puedo hacer es con ese retraso mostrarlo entre cada segmento del recorrido. O sea, cada segmento de recorrido yo lo puedo separar entre paradas o inclusive entre cada nodo. Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso yo lo estoy mostrando entre paradas y puedo ver que el retraso para este recorrido ocurre entre esta parada y esta parada. ¿Eh? O sea, me permite hacer un análisis bien puntual de por qué hay retrasos y en qué lugar del trayecto ocurre ese retraso en el transporte público. Eso también lo puedo ver de forma gráfica. Lo que hasta ahora siempre se tuvo es lo que vemos acá de color azul. ¿Eh? Este es el cuadro teórico en el que siempre tuvimos. Lo que se agregó ahora es con el campo, los campos que le mostré antes, me lo va a graficar también sobre esto. Entonces voy a tener, el azul es el teórico y el verde es que me hizo con la asignación. Entonces yo puedo ver que tenía que tener un determinado tiempo, por ejemplo, entre una parada y otra tenía que llegar acá, pero ven, ya llegó con una pequeña demora respecto a lo teórico y en este tramo hubo un montón de tráfico de transporte privado, entonces hizo que la demora sea mucho mayor. ¿Ven? En este hubo una demora, en este hubo un poco más. En este ya no tanto. ¿Ven? Entonces uno puede ver gráficamente las diferencias entre el cuadro teórico y los resultados de la asignación de transporte público. Está espectacular. La verdad que está muy bueno. A ver, paso. Acá está, ¿ven? Y lo que vemos en amarillo son los buses. Y en algunos casos ven cómo se corre sobre como si fuera una dársena, porque yo le definí en el modelo que la parada está sobre ese lado de la calle. ¿Ven? Los que tenemos siempre en violeta, como siempre, son el transporte privado, y ahora va a aparecer en transporte público amarillo. Este es el resultado de una asignación basada en una simulación basada en la asignación. Sería una mesosimulación, si se quiere. La verdad que está bastante útil. Pero para esto yo necesito tener una asignación de transporte público basada en horarios, porque si no la tengo basada en horarios no puedo compararlo con los resultados de esto. O sea, yo lo puedo transformar de una asignación basada en intervalos a horarios, pero idealmente si yo pudiera tenerla con horarios, más o menos estimados, eso también sería preferible. ¿Ven? Acá tengo dos buses. ¿Ven? El impacto con la capacidad de la vía que yo les estaba contando antes. Luego, re- relacionado con esto, ahora me calcula mejor la longitud de la cola. Porque en estos yo puedo saber, ven, la longitud de vehículos que tengo debido a ya sea a la congestión vehicular o a la existencia de un semáforo. Esa longitud de cola ahora se calcula más como en BISIM. ¿Ven? Siempre se la calcula con los métodos que se tienen allá, entonces se analiza con métodos, si se quiere, como de microsimulación, pero aplicada a una simulación meso. ¿Cuál es la idea? De que si se quiere exportar esta pequeña parte del modelo a BISIM, para hacer una microsimulación, los resultados de la cola en BISUM o en BISIM sean semejantes. ¿Eh? Esa es la idea básicamente, que haya una, una correspondencia entre los resultados entre las distintas visiones de hacer la modelación de tránsito. Luego, otra cosa que se cambió ahora, pero esto no es que fue una mejora de algo nuevo, sino para corregir unos errores que había. ¿Cuál es el problema? Es que cuando uno estaba editando, típicamente para estas asignaciones, toda la geometría de los carriles, los anchos, la forma de las rotondas, todo eso que uno necesita para hacer asignación con ICA o con SBA, y también cuando lo necesito llevar para exportar para Vising, hay veces que se reiniciaba la geometría. Entonces, aparte de los insultos a Dios, a la Virgen y a todos los santos, uno no tenía mucha otra cosa que hacer. Entonces, mucha gente se quejó, hizo notar eso, entonces ahora se arregló. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Justamente que ahora cuando hay un cambio en la intersección, en la parte geométrica, eso se mantiene. Entonces, hay veces que pasaba que yo, no sé, modificaba algo, ejecutaba algo y quería mover una cosita y se reiniciaba y volvía a ser un puntito como estaba antes. Entonces tenía que otra vez, por ejemplo, configurar los giros habilitados y los deshabilitados. Bueno, ahora eso ya teóricamente ya no hay más problema. Pero si ustedes encuentran eh, otra vez que se les resetea la geometría de intersección, por favor nos avisan por el soporte
y vemos que puede ser el problema, porque teóricamente eso ya no tiene que existir más. Luego, respecto a emisiones, hubo básicamente una actualización del reglamento que se hizo, que en esta versión, ¿qué es lo que tiene principalmente? El Euro 7, la nueva categoría de emisiones que se agregó. Es una nueva que hasta ahora tenemos hasta la Euro 6, ahora apareció la Euro 7. Y se agregó otro reglamento, ¿ven? Que está usado principalmente en Europa, que se llama COPERT, a la versión 5.8, que también por supuesto incluye los vehículos con categoría de emisiones de Euro 7. ¿Ven? Esas son básicamente dentro de emisiones que se actualizaron y se agregó un reglamento nuevo en el caso que se necesite analizarlo con ese. Respecto al transporte público, no tanto, perdón, no tanto transporte público en sí, sino intermodal, o sea, cuando se usan varios modos de transporte para moverse transporte público. Bueno, primero veamos qué es lo que se tenía hasta ahora. Antes, lo que se llamaba asignación, lo que ahora se llama asignación intermodal, antes se llamaba asignación multimodal, que es la asignación bajo demanda en la que se haya utilizado diferentes medios de transporte en su viaje. ¿Eh? Uno tiene los modos clásicos y tiene los modos intermodales, que básicamente ¿qué es? Una combinación. ¿Por qué? Porque una persona necesita ir del punto A al punto B, pero con un solo modo de transporte no lo puede hacer. Entonces necesita hacer una combinación. ¿Con qué? Con lo que tenga disponible. Entonces, y si se tiene varios, puede tener en cuenta algún criterio como el tiempo o la tarifa que pagaría. ¿Eh? Entonces ahora, por ejemplo, yo tengo cosas de este estilo. Yo tengo que venir de esta zona a esta zona, entonces hacia una primera zona yo voy en auto, lo dejo estacionado ahí en el famoso Park and Ride, me tomo un tranvía urbano y después de esta zona a otra zona puedo tomar otro. Ya sea un tranvía urbano o un tren de alta velocidad, etc. Lo que se puede configurar ahora es dentro de eso es la distancia al sistema de transporte. Yo puedo poner la distancia máxima, o sea, como una distancia de captación en la que las personas consideran viable moverse. Y eso, lo que tiene distinto ahora es que antes se hacía globalmente. Para toda mi ruta yo le ponía un valor. Ahora yo lo puedo poner por sistema de transporte, porque no es lo mismo, es decir, la gente no acepta caminar lo mismo para tomar un bus que para tomar un tren. Entonces, típicamente para un tren uno acepta a lo mejor moverse desde más distancia, pero para un bus, como generalmente uno se mueve a pie, o un tranvía, la distancia es menor. Entonces yo lo puedo poner ya sea en forma absoluta o en porcentaje. ¿Eh? Eso me da mayor flexibilidad, por ejemplo, para diferenciar entre alimentadores usados en zonas urbanas o interurbanas, o para diferentes modos obligatorios, por ejemplo, ferry, tren de alta velocidad y avión. ¿Eh? Ahora, la opción está limitada por la distancia máxima por separado para los alimentadores. Veamos un ejemplo. No, perdón. Otra cosa que también se puede hacer en la asignación intermodal es la impedancia. Ahora yo puedo tener distintos tipos de impedancias. Puede haber una por acceso, ¿ven? Perdón, una sí, por acceso, otra por egreso, otra por transferencia, ¿ven? Y otra dentro del viaje. Yo para cada fase de mi viaje completo, yo puedo tener una impedancia diferente. Por supuesto, como pueden ver, yo puedo elegir la misma para todo, pero en el caso de que se necesite, se puede discriminar por cada una de las fases del viaje. ¿Ven? La verdad que está muy, muy completo y ya llegó, me parece como que ya se llegó al límite de lo que se puede diferenciar, a menos, como siempre, que ustedes encuentren algo que se está escapando todavía, que nos escriben y se pueden agregar. Entonces, ¿esto cómo funciona? Ahora vamos a ver cómo funciona la demanda dinámica, porque en estos viajes uno puede tener en cuenta el tiempo. El cálculo de la demanda tiene en cuenta los tiempos de viaje. Por ejemplo, la demanda de asignación multimodal está distribuida, no sé, equitativamente. Por ejemplo, entre las 7 y las 8. ¿Ven? Esto es una matriz origen-destino que entre las 7 y 8 de la mañana salen de una zona y llegan a otra zona. Dada una, ¿ven? Y yo tengo asumo que estas personas salen a esta hora del día. ¿Ven? A las 7:55 sale y haciendo el cálculo, este es el tiempo que le llevaría llegar desde un determinado origen a un determinado destino. ¿Ven? Si sale a las 8 menos 5, llega a las 10:30 de la mañana. ¿Ven? Entonces, si yo tengo también definido
esa demanda, yo le puedo decir que si usa un tren más temprano o más tarde para hacerlo. ¿Ven? Y dada una demanda dinámica de entrada, se puede calcular la demanda dinámica para cada segmento de ese viaje. También yo puedo tener ahora incluido el transporte bajo demanda, esto sería un sistema de taxi o tipo Uber, en la asignación de transporte público. Supongamos que uno quiere plantear la modificación de un sistema de transporte bajo demanda, o sea, Demand Responsive Transport, para mejorar la accesibilidad del transporte público en las zonas suburbanas. Al modelar, naturalmente, vos querés modelar el sistema DRT integrado con el transporte público, porque esa es la idea, que para las personas sea más fácil acceder al transporte público, que es el que te transporta a larga distancia. ¿Qué pasaba? Hasta ahora teníamos una solución muy completa para esto en Visum. Partimos de ciertas suposiciones sobre el sistema este DRT, es decir, el tiempo de espera y el factor de desvío a la hora de llegarte de un lugar a otro. Y luego calcular la repartición. ¿Qué hacíamos? ¿Eh? Teníamos, por un lado, una asignación macroscópica en que se hacía esto, ¿eh? Y luego calculábamos, perdón, las rutas de transporte público se pueden incluir como una ruta parcial el sistema de transporte privado. ¿Ven? O sea, para ir de acá hasta acá, yo asumo que esto primero lo hago, no sé, en un taxi, en un Uber, llego a este punto y después el resto de mi ruta la hago en transporte público. ¿Ven? Eso lo extraíamos como una solicitud de viaje. Y enviamos toda la solicitud de viaje al Departamento de Planificación de Viajes para realizar una simulación microscópica. ¿Qué hacíamos luego? Calculaba los nuevos tiempos de espera y los factores de desvío, ¿ven? De esa simulación. Lo llevábamos a esto, a la simulación microscópica. ¿Qué pasaba? Eso lleva más tiempo. Lo que se hace ahora es directamente evitar esto, ¿ven? Porque teníamos que primero simular todo esto en la parte micro, meter la demanda, hacer la planificación, actualizar y volvíamos a la parte de la asignación macroscópica. Lo que se hace ahora es evitar esto. ¿Eso para qué? Porque en el caso de que no lo tengas o no lo necesites o la simulación sea muy lenta, vos podés asumir valores iniciales de tiempo de espera y factor de desvío y luego se calcula, sin realizar ninguna iteración para llegar a un valor estable. ¿Ven? Entonces permite que en el caso de que se necesite, se haga la asignación del transporte bajo demanda de forma más rápida. Otra cosa que también se agregó en los viajes intermodales es, esto es muy común, básicamente, no tanto en Europa, pero sí en América del Norte, en Estados Unidos, es que yo puedo elegir, cuando yo tengo una persona que tiene que ir de un punto a otro, obligarlo a que use uno u otro o ambos, o ninguno, que elija el que sea. Entonces yo puedo forzar en un viaje que sí o sí tengo que usar un sistema de transporte. Eso hasta ahora no se podía, ahora la verdad se puede hacer. ¿Ven? Y yo puedo hacer que lo tenga en cuenta o que no lo tenga en cuenta. Por ejemplo, de ir de un lugar a otro, que no elija un determinado sistema de transporte. O que elija uno o el otro. ¿No? ¿Esto qué es la estimación matricial de sistemas automáticos de conteo de pasajeros? No, esto por ahora no hay tanto acá en América Latina, pero se va a venir dentro de, ya no hablemos de años, sino con la velocidad que vienen las cosas, puede ser inclusive dentro de meses, que hay sistemas automáticos que me van contando lo que sucede en la línea de transporte público. Yo tengo una línea y con estos sistemas de subida y bajada que controlan lo que tengo las personas, yo puedo tener por cada segmento las personas que suben y bajan y la cantidad de pasajeros que hay en el bus. ¿Ven? Entonces ahora, en Visum, yo puedo utilizar esos datos a nivel del elemento del viaje. Perdón. Yo puedo tener estos datos que me vienen con estos sistemas y actualizar mis matrices de transporte público porque yo voy a tener dónde suben y dónde bajan. Entonces, la verdad, va a ser mucho más sencillo generar matrices de asignación de transporte público tomando datos de conteo. La verdad está buenísimo. Yo lo he probado la otra vez, es espectacular, es mucho más fácil. Ahora, como siempre, necesitamos que nuestro sistema de transporte público tenga incorporado este clase de servicio, que generalmente es un software que se instala en las unidades y en el sistema de cobro del boleto. ¿No? Entonces se va a tener cuándo sube, cuándo baja, y entonces vamos a tener, por supuesto, los que están por cada uno de los tramos. ¿No? Otro atributo que es muy loco que hasta ahora nunca se haya agregado
es el del intervalo. ¿Cuál era el tema? Nosotros cuando hacíamos asignación de transporte público por intervalo, teníamos que generar el campo. Y como ese campo, a menos que estemos simulando, no sé, hora pico, es variable durante el día, porque no es lo mismo el intervalo en hora pico que en hora valle o a la noche, a la madrugada. Lo que se hizo ahora es que se generan directamente. Yo le defino como un intervalo temporal y dentro de ese intervalo temporal, entre 6 a 7, de 7 a 9, de 9 a 11, de 11 a 13, y así sucesivamente, yo creo esos intervalos y después le agrego esos intervalos a cada línea de transporte público y yo puedo definir para cada línea de transporte público el intervalo que tiene cada uno. O sea, la línea 1 va a tener 5 intervalos para todo el día, la línea 2 otros 5 intervalos, la línea verde otros 5 intervalos y así sucesivamente. ¿Qué es lo bueno? Que los campos que antes tenía que generar yo, ahora se crean solos. Entonces, eso me evita a la hora, primero, a la hora de generarlos. Y después a la hora de hacer intercambio de análisis con otro modelo o querer llevar mi forma de trabajar a un nuevo modelo, como ahora ya son campos integrados dentro de Visum, ya no hay problema a la hora de importar, exportar y no tengo que generar, no tienen que ser atributos generados por el usuario. Es mucho más estandarizado el tratamiento ahora de los intervalos. La verdad que está muy bueno también. Esto ya también lo he probado. Bueno, esto es un cambio más que nada no tanto de uso, pero sino de simplificación. Hasta ahora, ¿qué pasaba? Yo en cualquier parada de mi sistema de transporte público que la podía definir como depósito, también le podría poner la capacidad del depósito total, y en el caso que esté simulando transporte buses eléctricos, yo tenía otro campo al lado definido la cantidad de espacios, o sea, de bahías que tenía de carga. Entonces, era, no sé, una pala tenía 20 y tenía un 5 acá. O sea, tenía una capacidad para 20 buses y 5 lugares para capacidad de carga. Ahora no, ahora directamente ya se simplificó y se puso una capacidad total. Entonces, con eso Visum lo va a tener en cuenta ya sea para la capacidad de carga. Entonces, si yo le pongo que la capacidad total es 20, después en otra parte de mis modelos yo le voy a poner que la cantidad de lugares de carga como máximo me va a dejar 20. O sea, no tengo que cambiarlo acá. El límite, el techo va a estar definido por la capacidad total. ¿Ven? Esto puede usarse, por ejemplo, para mostrar que en un depósito tenés 5 plazas de estacionamiento, pero solo se pueden cargar 3. ¿Ven? Entonces, de esa manera, ¿cuál es la ventaja? Que cuando se van esos buses de realizar la carga, vuelve esto, la capacidad total no cambia, sino que se libera un espacio. ¿No? O sea, es como más simplificado a la hora de modelarlo. Por de vuelta, esto fue resultado del pedido de usuarios. O sea, nos pidieron, mira, te estaría bueno que cambien esto porque la verdad es bastante molesto hacer los cambios. Entonces, bueno, se vio que esto es lo que mejor les convenía que usen las personas. ¿No? Respecto a los modelos de demanda, esta vez vamos a ver básicamente para modelos basados en agentes. ¿No? Esperen que... Bueno. Respecto a esto, lo que se hizo, ¿cuál es el marco conceptual? Es así. Los portadores de demanda en estos modelos son las personas individuales. Por lo tanto, necesitamos como dato de entrada para el modelo de demanda hogares sintéticos, o sea, hogares creados artificialmente con este método, que representen la población real del área de planificación. Para eso, Visum proporciona un sintetizador de población. La entrada es, como población semilla, típicamente una muestra de hogares de una encuesta familiar, una encuesta origen-destino, que con los diarios de viaje. Y como controladores marginales en el área de planificación, diversas estadísticas sobre atributos personales y familiares en diferentes niveles geográficos, como por ejemplo número de personas por ubicación, distribución por edades, por zona de análisis de tráfico, números de coches por unidad. El sintetizador de población de Visum, que ahora antes era un script de Python, ahora ya está incorporado, clona para cada ubicación un conjunto de hogares adecuados para que todas las estadísticas que yo le comentaba recién que puedo utilizar para validar los datos se cumplan con la mayor precisión posible y se desvíen lo menos posible de la población muestral original. ¿Ven? Eso es lo que hace el sintetizador. O sea, es una función, esto ya existía, primero como Python, luego en la versión pasada ya apareció dentro de Visum, pero ahora se le agregó esta nueva funcionalidad. ¿Ven? Ese sintetizador, como le está contando, es integrado, entonces puede tener en cuenta los datos de los sistemas automáticos de conteo de pasajeros,
que se reúnen en un solo lugar y al mismo tiempo. Por ejemplo, cuántas personas suben o bajan de los vehículos en una zona determinada. Estos datos se pueden utilizar para extrapolar los datos relacionales recogidos o para actualizar matrices existentes. En Bici 2026 ahora se pueden utilizar datos a nivel de viaje. ¿Ven? Por ejemplo, como el número de trabajos, el número de conductores o el número de residentes. Según sobre qué elementos yo le puedo agregar el valor y que lo tenga en cuenta para la hora de sintetizar la población. ¿Ven? Yo los tengo acá, el valor atributo y cómo usar la fórmula que el cálculo para que me cuente eso. ¿Ven? Y según en qué tipo de elementos yo lo puedo utilizar. Por supuesto, no hace falta tener todos. ¿De qué va a depender esto? Según el dato. Si tengo a nivel de macrozonas, de zonas o de ubicaciones. Para la hora de la elección del tiempo, ahora aparece el método T-Flow Fuzzy. ¿Eso qué hace? Que yo por un lado voy a tener el tiempo reportado, o sea, lo que me traen las personas que hacen, y otra cosa va a ser el tiempo que me va a modelar Visum. Esto es parecido a los cuadros horarios teóricos y a los cuadros horarios cuando el vehículo representa la interacción con el transporte privado. Entonces, ¿eso qué hace? Me permite ajustar los cuadros horarios de los... Perdón, se me fue el mouse, ¿ven? La elección del tiempo es algo más realista porque va a tener en cuenta no solamente la utilidad individual, sino la utilidad de todo el sistema. O sea, me lo va a ajustar de acuerdo a los datos de tránsito que se tengan. ¿Esto qué hace? Me da un modelo que refleja la realidad reportada y al mismo tiempo puede reaccionar a los cambios con otras elecciones temporales. Y también se podría llamar esto una calibración implícita, si se quiere. ¿Eh? Bueno. Y ahora otros temas que caen dentro de la categoría de varios, no porque sean menos importantes, sino porque son distintas cositas chiquitas que nos han pedido. De vuelta, recuerden, todos los años las cosas que se agregan son cosas que nos piden ustedes. Entonces, por eso nosotros siempre insistimos, usen la página de soporte para solicitarnos nuevas mejoras o nuevas características. Una de las que nos han pedido ya bastante tiempo y que se agregó es esto. Ahora yo agarro cualquier parte de mi modelo, botón derecho, mostrar en Google Street View y me abre automáticamente ese punto de mi modelo en Street View. ¿Para qué me sirve eso? Para hacer una verificación más rápida de lo que esté haciendo. ¿Ven? Ya sea en el modelo o en el editor de intersecciones, me lleva al mismo lugar. Entonces me permite verificar si lo que se está haciendo, lo que se está modelando, se corresponde a los datos que se tiene de acuerdo a Google Street View. Por supuesto, acá nosotros dependemos del grado de actualización de Google Street View. Si los datos en su ciudad, en su modelo son viejos, esta función la verdad no se las recomiendo que usen, sino que sigan haciendo como siempre, ir al lugar y verificar las cosas. Pero si se tienen datos bastante actualizados, que en las ciudades importantes siempre están, es una nueva herramienta que es muy útil. El editor, el que estaba mostrando antes para el PTV Hub, para la versión de web de Visum, también existe en la versión de escritorio. Entonces ahora es mucho más sencillo codificar y es mucho más fácil de leer, porque hasta ahora antes era sin número, todo igual, no se colapsaba o habría nada, era la verdad muy, muy básico y muy burdo, muy tosco a la hora de escribir. Uno tenía que hacer toda la indentación a mano, era bastante molesto. En cambio, ahora ya se hace todo automáticamente y es mucho más sencillo. Ahora ya no tanto escribir con esto de la inteligencia artificial, pero para hacer un debugging, para hacer una verificación de lo que está haciendo y seguir y entender qué está haciendo el algoritmo, es mucho más sencillo con este nuevo editor. Este otro cambio importante. Como ustedes sabrán hasta ahora, yo podía importar datos para armar mi modelo desde cero de OpenStreetMap. ¿Qué pasó? Hace ya un tiempo, la gente esta de OpenStreetMap empezó a utilizar un nuevo formato para el tratamiento de sus datos que se llama PBF, que es Protocol Buffer Binary Form. Ese formato, ¿qué es lo que tiene? Es como en todas estas cosas que su almacenamiento de datos es más eficiente, se ocupa menos espacio, entonces es más rápido importar. ¿Ven? Entonces ahora Visum, ¿qué hizo? Ahora también ya lo soporta. Si ustedes consiguen datos de OpenStreetMap en este formato, no importa. No solamente tenemos el viejo .osm, sino ahora también el .pdf. Entonces ya no hay que hacer pasos intermedios para llevarlo al .osm. Ahora directamente ya lo puede importar en formato PDF
y cuando uno abre el punto PDF, por atrás Visum solo me lo descompacta y me trae todas las cosas. Como si estuviera trabajando con el formato antiguo. ¿Eh? Respecto a los controladores semafóricos, hay una nueva función que me permite importar los volúmenes de giro desde estos controladores que generan nuestro asociado, nuestro socio, se llama nuestro socio Econolite, que sus controladores se llaman Centrax, y esos controladores pueden recolectar datos de volúmenes de giro, y entonces, en el caso de que en su ciudad se tengan estos controladores, uno puede importar ahora esos volúmenes dentro de Visum, de Visum, y me sirve ya sea para mostrarlos como para usarlos para calibración. ¿Ven? Respecto a los complementos, se hicieron bastantes cosas. No sé si ustedes mucho lo usan, aparte del más utilizado, que es el de importar el modelo de Transcat o M-Avisum, que es por lejos el que más utilizamos acá en América Latina. Pero hay otros que la verdad que son muy útiles, por ejemplo, como el de generación de isócronas. ¿Cuál es el problema que estén afuera de Visum? Primero, que no eran tan seguros. O sea, al no estar incorporados dentro del algoritmo de Visum, podía ser que haya alguna falla en seguridad. Y otro lado, la velocidad. Cualquier complemento que está hecho dentro de Visum se corre mucho más rápido que estos, porque estos complementos externos son básicamente scripts que Visum los tiene que llamar, ejecutarlos, llevarlos, etc. En cambio, lo que se hizo, ¿qué fue? Se analizó los que más se usan y se los integró dentro de Visum. Entonces, eso me permite que no solamente se pueden utilizar nativamente, sino dentro de PTV Hub ahora se pueden hacer. Porque ¿cuál es el problema? En PTV Hub no se pueden utilizar scripts externos por cuestiones de seguridad. Entonces, como se necesita usar como script interno, se lo agregó. ¿Ven? Perdón, me olvidé. ¿Y cuáles son los que se agregaron aparte de las isócronas? El de crear conectores, respetando las barreras físicas, que es espectacular, es súper útil a la hora de crear los conectores para transporte privado y transporte público, y la importación de matrices en formatos .mx. O sea, estos tres ahora están acá. Si necesitan alguno nuevo que esté incorporado, nuevamente nos escriben, y en las próximas versiones van a aparecer incorporados dentro de Visum. Actualización forzada del proyecto de gestión de escenarios. Esto básicamente para traducir es, como ustedes esto se ve mucho en AutoCAD, cada tanto tiempo uno necesita dejar de hacer soporte de versiones de archivos, básicamente porque hay tantas características nuevas que en las versiones se complica mucho utilizarlo con versiones de archivos viejas. Entonces, ahora, a partir de la 2026, ya no se soportan archivos de hasta Visum 15. Si uno quiere tener eso, tiene que abrirlo por ejemplo, con la 2025, guardarlo y abrirlo con la 2026. Y a partir del año que viene, todos estos archivos de la red, de los atributos o de las modificaciones de los escenarios, ya solamente se van a admitir en idioma inglés. Esto por una cuestión de sencillez, porque antes cada uno de estos podía estar en distintos idiomas, en alemán, en chino, en español, en japonés, en ruso, y era bastante complicado a la hora de tratar de corregir algo. Entonces, ¿qué se hizo? Se simplificó, lo lamento por todos nosotros, solamente vamos a trabajar con los archivos con idioma inglés, en formato inglés, ni siquiera alemán, con inglés, para que sea más sencillo. ¿No? ¿Qué pasa si tu proyecto contiene archivos que ya no pueden leerse con Visum 26? Se te va a pedir que lo abras con la versión Visum 24 o 25, que lo grabes y lo vuelvas a abrir. Y en cuanto al cambio de Visum 2027, vas a ver un mensaje que te va a decir, mira, esto lo vas a tener que convertir a archivo con lenguaje inglés, porque si no, no lo vamos a poder trabajar. Eso te va a decir. Pero te va a avisar, no te preocupes, no es que lo va a hacer por atrás sin decirte nada. ¿No? Bueno, eso es lo que estaba contando recién, que me olvidé acá de apretar seguir la presentación. Bueno, y como siempre hay un montón de cosas más que, por ejemplo, cosas chiquitas pero que son súper importantes que a la hora de mover las ventanas, antes, a la hora de ordenar las ventanas, no sé si les pasaba a ustedes, que a mí me volvía loco, era muy complicado hacer el orden de las distintas pestañas. Ahora se hace mucho más fuerte, es decir, como que se nota más la fijación, ¿ven? Después la desagregación de matrices de resultado para tiempo de recorrido. Ahora una cosa que es súper importante, que la ayuda com no es solamente un archivo PDF, sino aparece como ayuda online. Y un montón de cosas más que siempre lo pueden ver en el What's New. Cada vez que bajan un Service Pack,
siempre le va a aparecer qué es lo que se hizo, recuerdo a la categoría de las cosas. Bueno, y como siempre, antes de pasar a las preguntas, recuerden, cualquier duda o consulta pueden escribir y si no, también lo pueden hacer a partir de nuestro canal de Telegram, que ahí contestamos las preguntas, si no en el momento, durante el día la estamos contestando. Bueno, entonces vamos a dejar paso ahora a un par de preguntas. Recuerden, si alguien tiene preguntas y está viendo este video en YouTube, por favor me escribe acá directamente. En alguno de estos medios que ustedes prefieran, me escriben por ahí y hacen la pregunta. O si no, en el canal también. Sí, eso sin problema. Bueno, vamos a leer algunas de las preguntas que haya, si es que hay alguna. Si no, perfecto. Significa que entendieron todo. Entendieron lo que quería decir. A ver si hay alguna. Por ahora no. Bueno, vamos a esperar un poco. Y si no, ya vamos cerrando. Betty, ¿vos te llega alguna pregunta por algún lado? Yo acá no estoy viendo nada. No, ninguna. Bueno. Bueno, gente. Entonces, si no tienen ninguna duda o consulta por acá, recuerden que yo estoy viendo acá la lista que creo que conozco casi todos. Así que cualquier cosa me pueden escribir por donde me tengan y lo vamos charlando. O si quieren alguna reunión en particular para ver algo de esto más en detalle, lo podemos ver. Lo de siempre, ustedes ya saben cómo funcionamos acá en PTV América Latina. Bueno, estimados, ha sido un gusto como siempre. Recuerden, mañana tenemos lo que es lo nuevo de Bisim, que hay bastantes cositas que están lindas y de paso mañana vamos a comentar algo del concurso de microsimulación que acabamos de lanzar esta semana, también por si les interesa. Bueno, muchachos, gracias por soportarme. La verdad no sé cómo hacen. Y nos vemos en algún lado, en algún video, en alguna reunión, en algún evento. Saludos. Chao, chao.